El comisario Kenny acaba de hacer estallar por los aires una gran cantidad de orcos, pero aún quedan muchos que lo persiguen. Uno de ellos está a punto de golpearlo. Empecemos con el capítulo. Nunca sabré cómo no vimos antes a esa cosa, porque ciertamente era lo suficientemente grande y lo bastante malévolo, pero supongo que nuestra atención estaba centrada casi exclusivamente en la carnicería que habíamos creado, en y alrededor del almacén. Paré instintivamente su primer ataque con mi espada sierra que, gracias al emperador, seguía activada después de cortar la alambrada que rodeaba el complejo. Las chispas volaron cuando desvié la pesada arma y me hice a un lado, permitiendo que el piel verde continuara en la dirección en la que pensaba ir, hasta que yo desconsideradamente me apartara de su camino. Mientras se enderezaba preparando de nuevo su arma y recuperando el equilibrio, lancé un revés hacia atrás, haciéndole un profundo corte en el pecho, provocando un rugido de ira y dolor junto a un chorro de un apestoso icor. El monstruo retrocedió un paso, tratando de recuperarse, y le disparé con la pistola láser que llevaba en mi otra mano. Tras mi anterior encuentro con esas cosas, no estaba nada seguro de que incluso después de que hubiera sufrido tal herida, la bestia no se recuperara y volviera de nuevo a atacarme, pero Jürgen se apresuró a seguir mi ejemplo, destrozando el torso del orco con una prolongada ráfaga en automático de su fusil. Por un instante el piel verde pareció balancearse, una expresión casi cómica de sorpresa empezó a formarse en su rostro. Luego cayó hacia atrás en el canal de hormigón del que tan inesperadamente había salido. Miré hacia abajo, medio esperando verle levantarse de nuevo para atacarnos, pero por la gracia del emperador permaneció inmóvil. No tuvimos tiempo de saborear nuestra victoria, ya que una docena de sus compañeros continuaban cargando contra nosotros. Salté para cubrirme tras de una enorme tubería metálica, coronada por algún tipo de válvula. Comencé a hacer balance de lo que nos rodeaba. Un momento después, el familiar olor a calcetines sucios me informó de que Jürgen también se había puesto a cubierto. Y justo a tiempo, porque la lluvia de armas ligeras mal apuntadas que yo había compensado asociar con esas criaturas comenzó a rugir y rebotar sobre nuestro improvisado refugio. ¿De dónde diablos han salido esos?, pregunté retóricamente. Jürgen se cogió de hombros, mientras se cambiaba de nuevo al selector de tiro de su arma semiautomático. «De ese edificio de allí», explicó amablemente, comenzando a disparar a la horda con su acostumbrada precisión. Acertó varios disparos derribando a un par de nuestros aspirantes atacantes, pero al igual que a los que nos habíamos encontrado en el desierto, la mayoría de los demás simplemente no prestaron atención a unas heridas capaces de poner fuera de combate instantáneamente a un ser humano. A este alcance, las posibilidades de causar algún daño real con mi pistola láser eran virtualmente inexistentes, aunque me uní rápidamente a mi ayudante y al menos tuve la satisfacción de ver tambalearse a un par de ellos. Miré hacia la ruina que Jürgen me había indicado. Era enorme, dominaba la mayor parte de los otros edificios de la vecindad. Un enorme bosque de tuberías corría dentro y fuera de lo que quedaba de la estructura. Bueno, eso estaba bien, parecía que el conducto detrás del que estábamos escondidos tenía conexiones por todos lados, por lo que al menos podíamos permanecer bajo una cobertura relativamente sólida mientras huíamos. La pregunta era en qué dirección. Retroceder por donde habíamos venido no era una opción. Pese al destrozo que habíamos creado detrás de nosotros, no tenía duda alguna de que habían sobrevivido los bastantes orcos como para intentar huir en esa dirección fuera algo problemático. Y eso en el mejor de los casos. Tampoco podíamos ir hacia adelante. Aparte de los pieles verdes que nos atacaban, el canal de hormigón donde había caído mi oponente era demasiado ancho para saltarlo, y no había señales de un puente. No creía que ese pequeño detalle pudiera detener a los pieles verdes, por lo que yo había visto de su musculatura. Posiblemente podrían saltarlo sin dejar de correr. Saltar hacia abajo dentro del canal con la esperanza de usarlo como cobertura, como habíamos hecho en el acueducto, sería un suicidio. Tenía solo un par de metros de profundidad. Si nos quedábamos en su parte inferior, los pieles verdes nos convertirían en pedacitos en cuanto llegaran. «Por aquí», dije, pasando junto a mi ayudante y corriendo a lo largo de la tubería, que seguía repicando por los diferentes proyectiles que impactaban en su otro lado. Según mis cálculos, solo teníamos unos segundos para movernos antes de que la horda estuviera sobre nosotros. «Justo detrás de usted, señor», aseguró Jürgen, aunque mi nariz había hecho el trabajo por él. Corrió hacia un pequeño fortín de rocosamente en el que desaparecían los tubos. Si pudiéramos cubrirnos detrás de eso... «Oh, mierda», dije mientras otro piel verde aparecía por la esquina de la estructura. Cayó solo por un disparo láser. En ese mismo instante de incrédulo alivio me di cuenta de que solo era un Gretchen, pero eso significaba que justo detrás habría todo un enjambre de ellos. Esa suposición se mostró pronto como correcta, con cuanto lo que a mí me pareció toda una plaga de esos pequeños bichos, pero que seguramente no fueran más que una docena o así, salió de detrás de la esquina chillando y enarbolando armas de fuego que parecían aún más primitivas y burdas que las manejadas por sus amos. De hecho, al menos una de ellas estalló en manos de su propietario mientras intentaba usarla. Jürgen y yo nos apartamos de su línea de tiro, al mismo tiempo buscando dónde cubrirnos entre la maraña de tuberías que seguía rodeándonos. Otra serie de descargas mal dirigidas rebotó contra las tuberías mientras corríamos. «Creo que esto es un callejón sin salida, señor», dijo Jürgen. Mis tripas se estremecieron del terror, al darme cuenta de que tenía razón. A ambos lados de nosotros, las tuberías que nos servían de refugio desaparecían en el costado de un gran tanque de almacenamiento de al menos 5 o 6 metros de altura. Escalarlo para ponernos a salvo no era una opción, con el escaso margen de tiempo que teníamos cuando nuestros perseguidores llegaran al principio del cuello de botella en el que tan incautamente nos habíamos metido. Simplemente seríamos un blanco perfecto. «Nos volvemos», dije con determinación. Por lo menos, si conseguíamos detenerlos justo a la boca del desfiladero de metal, solo podrían venir a por nosotros unos pocos cada vez.
Posiblemente seríamos capaces de matarlos uno a uno. Era una posibilidad muy pequeña, bien lo sabía el emperador, pero infinitamente mejor que ninguna en absoluto. Cuando me volví con la boca seca, el nudo de terror que estremecía mis tripas se endureció aún más. Unos tonos más profundos y guturales que ahogaron los chillos de los pieles verdes más pequeños me dijeron que mis anteriores temores estaban bien fundados y que la turba de orcos que habíamos visto antes había cruzado el canal sin la menor dificultad. Sin embargo, no teníamos otra opción y nos volvimos para enfrentarnos a nuestro destino lo mejor que podíamos. Por alguna razón volvió a mi mente en ese momento la última transmisión que había escuchado del sargento Tiber y llevarnos con nosotros tantos de esos grogs saqueadores como podamos. Bueno, todavía no me sonaba como un gran plan, pero tendría que seguir con ello. Mi instinto de supervivencia no me había decepcionado, y lo único que esperaba es que no lo hiciera hoy. Levanté mi pistola apuntando tan firmemente como pude al rectángulo de luz solar que teníamos frente a nosotros. Detrás de la luz se movían las sombras. De repente, como un eclipse, apareció un orco que llenaba todo el espacio. Tuve tiempo para notar el arma ridículamente grande que llevaba en su mano, y la inevitable cuchilla de carnicero girando sobre su cabeza mientras mi dedo se tensaba en el gatillo. De pronto el suelo tembló y en mis oídos resonaron una serie de explosiones superpuestas. El orco desapareció para ser reemplazado con una nube de polvo que nos rodeó por un momento y se nos metió en los ojos. Sacudí la cabeza aturdido. Mi instinto de supervivencia comenzó a tirar de mí, con más fuerza que nunca. Agarré a Jürgen por el brazo. ¡Vamos!, grité, tosiendo mientras el polvo irritaba el interior de mi garganta. ¡Muévete! El sonido de los disparos esporádicos logró pasar entre el zumbido de mis oídos, el áspero rugido de las armas de fuego orcas y el familiar crujido de aire ionizado producido solamente por los fusiles láseres del Infeli. Debo decir a favor de mi ayudante que se recuperó pronto de la sorpresa, centró sus pensamientos casi inmediatamente y no necesitó que le metiera más prisa. Salimos de nuestro refugio en medio de una carnicería. La mayor parte de los pieles verdes habían caído y ninguno de ellos parecía que pudiera seguir luchando. De hecho, la mayoría de ellos no parecía que estuvieran en condiciones de vivir, con sus cuerpos esparcidos por los alrededores en un gratificante número de partes. Los pocos sobrevivientes Gretchins claramente ya habían tenido lo suficiente, y corrían hacia lo lejos a tanta velocidad como podían proporcionarles sus atrofiadas piernas, que en justicia debo decir que era bastante buena. Solo un puñado de orcos seguía manteniéndose firme, demasiado estúpidos o belicosos para huir, lanzando una granizada de proyectiles contra una estructura metálica cercana, desde la que les respondían con una serie de disparos precisos y bien apuntados. Incluso mientras mirábamos, otra par de orcos se desplomaron, completamente destrozados, un fuego cruzado impecablemente ejecutado. Esto parecía ser suficiente para estas criaturas. Los tres que quedaban, todos sangrando abundantemente, se miraron mutuamente y finalmente la razón entró en sus duros cráneos, sin duda, y se dieron cuenta que también iban a caer ellos, a menos que siguieran a los Gretchin. De pronto se dieron la vuelta y comenzaron a oír, reencontrarse con que Jürgen y yo les cortábamos la retirada. Con el inevitable grito de ¡wow!, reaccionaron como todos los de su especie tienden a hacer en situaciones críticas, agacharon sus cabezas y cargaron contra nosotros. Huelga decir que mi reacción inmediata fue sencillamente apartarme de su camino, dejarlos pasar y que se marcharan, pero por desgracia eso no parecía ser una opción viable. Por una parte, Jürgen y yo estábamos rodeados por todas partes por las tuberías, no teníamos a dónde ir, y posiblemente simplemente nos hubieran pisoteado si nos hacíamos a un lado. Por otro lado, no había garantía alguna de que los orcos continuaran corriendo si les dejábamos paso libre. Por lo que había visto de esas criaturas, parecía muy probable que ahora que se les presentaba otro objetivo, su innata sed de sangre anularía de nuevo su impulso de huir y acabarían con nosotros antes de seguir retirándose. También había que considerar a nuestros nuevos salvadores. La impresión inicial que produjera en ellos tendría que consolidar la autoridad de mi cargo. Hoy en día trato de inculcar a los jóvenes cachorros que tengo a mi mando que no es la faja escarlata y la bonita gorra lo que hace un comisario, sino la forma de usarlos. Nunca les caerán bien a las tropas con las que servirán, pero si pueden ganarse su respeto, eso será casi igual de bueno. Recuerden, ustedes van a pasar la mayor parte de su carrera con ellos sobre un campo de batalla. Todos ellos están armados, por lo que hacerlos pensar que ustedes son una carga para ellos nunca será una buena idea. Casi sin pensar me puse a un lado, donde solo tendría que enfrentarme a uno de los pieles verdes, y desenvainé mi espada sierra. Tú, no hagas eso! Gruñí con el mejor tono marcial que pude reunir en esas circunstancias, y agaché para esquivar el Super grotescamente dimensionado. Al igual que sus compañeros, el orco llevaba una enorme y pesada hacha en su otra mano, y tenía más sentido atacarlo desde el costado en el que nos pudiera mover esa cosa sin obstáculos. ¿Por qué ninguno de ellos nos disparó mientras cargaban hacia nosotros? La verdad es que no tenía ni idea en esos momentos, pero he observado lo mismo en múltiples ocasiones desde entonces. Una vez que se acercan lo suficiente a un enemigo, los orcos muestran el mismo sentido táctico que un culto de Khorne, tan ensimismados ante la perspectiva de entrar en el combate cuerpo a cuerpo que parecen olvidarse de las armas de fuego que llevan encima. De todas formas, lo único que parecía tratar de hacer con su grotesco Stuber era incrustármelo en el cráneo, destino que yo esquivé con facilidad, encontrándome que al hacer el orco me había dejado amablemente todo su torso al descubierto. Por suerte, más que por pericia, mi espada sierra cortó profundamente a través de su pecho. El orco siguió andando unos pasos antes de caer al suelo, abriéndose por la mitad como un filete de ámbul suavemente salteado. Jürgen se encargó del otro flanco con ganas, rociándolo con proyectiles láser con su fusil en automático. Solo conseguí vislumbrar el resultado, pero no era bonito. La desafortunada piel del orco se desprendió bajo la impecable lluvia de fuego, casi tan completamente como si hubiera sido alcanzado por un desollador Necrón.
Eso solo dejaba al orco que iba en el centro, que había pasado junto a mí como un enorme túnel corredor mientras yo todavía estaba ocupándome de su compañero. Rugiendo de rabia, levantó su enorme cuchilla y se balanzó contra Jürgen. Mi ayudante cambió suavemente su blanco, alcanzándole en el pecho con un par de proyectiles. Entonces el fusil láser se quedó en silencio. Había disparado muchas veces desde que esa mañana dejamos el buggy, estacionado en la fábrica abandonada, y el fuego automático agotó la célula de energía más rápidamente que un ogrete se bebe una jarra de cerveza. Afortunadamente yo todavía seguía moviéndome por inercia tras el golpe que había partido el primer orco, y la suerte siguió. El furioso piel verde patinó en la sangre derramada por sus compañeros. Cuando perdió el equilibrio, Jürgen se movió a una sorprendente velocidad y le clavó el extremo de su fusil contra la nariz, con un chasquido audible. El orco se tambaleó hacia atrás, todavía tratando desesperadamente de recuperar el equilibrio. Yo continué el movimiento de barrido de mi espada sierra suavemente, llevándola hasta detrás de su rodilla. El monstruo cayó al suelo mientras su pierna derecha se alejaba por su cuenta. Trató de levantarse con cara de estupefacto asombro. Yo le arranqué la cabeza de sus hombros con otro movimiento de mi espada. El cadáver convulsionó levemente, y luego cayó al suelo, empapado de sangre. Buena jugada, le dije a Jürgen, mirando por los alrededores por si aún quedaba algún piel verde más. Mi ayudante se encogió de hombros mientras insertaba una nueva célula de energía en el fusil. Tienen algunos puntos vulnerables, dijo. Asentí. Dado el histórico odio que su gente sentía hacia los pieles verdes, supuse que él posiblemente los conocería. De hecho, si yo me hubiera molestado en preguntar antes, en lugar de descartar todas las historias que me contaron a bordo de la mano de la venganza, como simples exageraciones, me hubiera enterado de casi todo de lo que los valhalanos sabían. Tendrás que ponerme al corriente algún día, dije. Esto por supuesto era como una orden para Jürgen, no un motivo de charla, y al día siguiente se presentó con un archivo de datos que detallaba cómo acabar en un combate cuerpo a cuerpo con un piel verde, algo que en los años siguientes tuve la ocasión de agradecer en innumerables ocasiones. Muy bien, señor. Miró a su alrededor, levantando el arma recargada. ¿Estará lo último? Espero que sí, dije. No parecía haber más pieles verdes por las inmediaciones, así que al cabo de un momento guardé mi pistola láser y desactivé mi espada sierra, devolviéndola a su vaina. Supongo que deberíamos dar las gracias a quien haya hecho esto. Señalé a los dispersos pedazos de oro que cubrían el recocimiento que nos rodeaba. Está hablando de nosotros. Un hombre emergió entre la maraña de tuberías, con los ojos ocultos detrás de unas gafas de sol en las que Jürgen y yo nos reflejamos, como maquiquíes cabezudos. Llevaba un chaleco blindado de escamas sobre su polvoriento uniforme, aunque a diferencia del color caqui del uniforme de mi ayudante, ambos estaban realizados siguiendo un modelo de camuflaje urbano. Los galones de sargento eran visibles en sus mangas, pero no en los sombreros de tela para el sol que llevaba en lugar de casco, decorado como el resto de su uniforme en un moteado color grisáceo. Llevaba en sus manos un fusil láser modelo estándar, que mantenía apuntando hacia abajo, pero no demasiado apartado de nosotros. Un buen truco, dije. El hombre asintió con la cabeza, mirando hacia el trío de orcos muertos que yacían a nuestros pies. Podría decir lo mismo. Me miró de arriba abajo. Supongo que usted es Kane. A menos que sepas de algún otro comisario que anda corriendo por los alrededores, accedí. Tú debes ser Tybur. Supongo que lo soy. Hizo una señal con su mano y un puñado de hombres comenzó a emerger del laberinto de tuberías. Veo que después de todo finalmente nos encontró. Por supuesto la estructura en ruinas que estaba frente a nosotros debía ser la estación de agua. Eso creo, explicaría todas las tuberías. Me encogí de hombros fijando en mi cara mi sonrisa más despreocupada. Me pareció que estabas muy ocupado, dije. Dadas las circunstancias hubiera sido muy grosero por mi parte insistir para que me enviases una escolta. Tybur seguía mirándome y decidí tomar la iniciativa. ¿Cómo está Grenbow? Se cortó muy de golpe. Estoy bien, señor. Un soldado muy joven, apenas salió de la adolescencia, por si me preguntan, habló. Llevaba un voluminoso emisor de box aún colgado a su espalda. Parecía que mi suposición había sido correcta. El aparato había detenido algún tipo de proyectil, pero había salvado la vida del joven. Eso sin la menor duda. Me alegro de oírlo, dije, y volví de nuevo mi atención hacia el sargento. Debemos ponernos en movimiento. Aún quedan unos cuantos pieles verdes por ahí detrás. Hice un gesto hacia la columna de humo que subía suavemente hacia el cielo desde el lugar en el que había volado el camión. Tybur asintió con la cabeza. Deberíamos hacerlo. Ahora ya saben dónde nos escondemos. Reúne el resto de su gente y nos pondremos en movimiento. Solo estamos nosotros dos. Hice un gesto hacia mi compañero. Este es mi ayudante, el artillero Jürgen. Nuestro transporte fue atacado cuando entramos en el sistema y la cápsula salvavidas en la que llegamos al planeta se estrelló en el desierto hace un par de días. Suena como una historia fascinante. Tybur se volvió y señaló a sus hombres. Venga, nos vamos, aunque solo el emperador sabe dónde. Nota editorial. Puesto que, como de costumbre, Caín se concentra en sus propias experiencias, olvidándose de cualquier otra cosa, el siguiente extracto puede arrojar algo de luz sobre lo narrado en los anteriores capítulos. Por desgracia, al igual que otros muchos militares retirados, una mujer en particular me viene a la mente en este contexto, las memorias del sargento Tybur dejan algo que desear respecto a su estilo. Sin embargo, siguen siendo tremendamente popular en su mundo natal, así como la autobiografía publicada por Caín, Al servicio del emperador, la vida de un comisario. Las cuales, dicho sea de paso, son mucho más difíciles de leer que sus mucho más sinceros diarios privados,
lo que puede ser explicado como que la idea de recrear sus experiencias para la posteridad induce una seria tendencia al estreñimiento mental en los soldados, mucho más acostumbrados a resolver los problemas de una forma bastante más directa. Del libro La Marcha del Libertador, el Kane que yo conocí, por Alaric Tybert, 337 del milenio 41. Puede que sea una pequeña pretensión de fama, y en verdad se desvanece por su insignificancia comparada a los innumerables miles de personas que deben su vida a su inspirador liderazgo. Pero la mía fue la primera que salvó Kane el Libertador, o por ser un poco más preciso, mi vida y la del resto de mis hombres. Desde que la plaga de los Pieles Verdes había descendido sobre nuestro mundo natal, los habíamos combatido con el máximo de nuestras habilidades, recurriendo a tácticas de golpear y huir, ya que su considerable número se tomó su inevitable peaje sobre los valientes defensores. En el capítulo anterior expliqué cómo, separados de nuestra cadena de mando que se desintegraba rápidamente, nos ocultamos bajo tierra entre los restos de la estación de agua en la que Luskins había trabajado anteriormente, utilizando los túneles que lo conectaban con el resto de la ciudad para lanzar ataques de guerrillas contra cualquier objetivo que encontráramos. Desgraciadamente, uno de esos ataques debimos delatar la posición de nuestra improvisada fortaleza, ya que fuimos atacados en nuestra propia base por una horda de considerable tamaño. Irónicamente, ese fue el mismo día en el que el comisario Kane se puso en contacto con nosotros, la primera señal de Vox que recibíamos en casi un mes. Si no hubiera sido por esa fortuita coincidencia, sin duda habríamos sido capturados sin previo aviso y asesinados en el interior de nuestra propia guarida. Sin embargo, acabábamos de salir al encuentro del comisario cuando el inconfundible sonido de los gritos orcos nos alertó de que nuestro escondite había sido descubierto. Los atacamos inmediatamente, logrando detenerlos, pero pude apreciar que nuestra posición era totalmente desesperada. Para empeorar aún más las cosas, o eso parecía en aquellos momentos, el comisario Kane también se había encontrado con elementos de la horda que nos rodeaba. Estaba atrapado, superado enormemente en número y enfrentándose a una muerte segura. Si hubiera sabido entonces de la inigualable profundidad del valor y la habilidad que el Libertador poseía, me hubiera preocupado mucho menos. Con una brillante estratagema logró no solo vencer a los enemigos que lo rodeaban, sino también hacer retroceder a la mayor parte de los Pieles Verdes que nos rodeaban. Temeroso sin duda por el ruido de la masacre, este inigualable táctico había conseguido hacerlos creer que se enfrentaban a un contraataque, y la mayor parte de ellos se volvió para enfrentarse a ese enemigo, dándonos así la oportunidad que necesitábamos para retirarnos. Por suerte, la línea de retirada elegida por el enemigo los llevó a través de un área que habíamos minado anteriormente, en previsión de un ataque desde esa dirección, y por razones que no entendemos en ese momento se habían detenido justo en medio de la zona mortal. Bastó activar una simple señal de detonación para reducir a la mayor parte de los Pieles Verdes que se nos oponían a un simple puñado de aturdidos supervivientes. Fue entonces cuando vimos por primera vez a Kane, el Libertador, soportando a pie una carga orca, algo que sin duda hubiera hecho vacilar a cualquier hombre más débil. Impávido, corrió a su encuentro, lanzando sobre sus atacantes toda una ráfaga de golpes y hábiles paradas. Su espada sierra hendió los cuerpos de los Pieles Verdes con tanta naturalidad como el hacha de un leñador talara a los árboles del bosque. Cuando envainó su arma y se acercó a saludarnos con una modesta sonrisa en su rostro, como si se avergonzara de que le hubiéramos visto hacer su trabajo, por primera vez me llamó la atención lo joven que era. No teníamos comisarios en las fuerzas de defensa planetaria, así que todo lo que sabía sobre ellos eran las historias que todos ya conocemos. Pero pronto descubrí que a pesar de su aparente juventud, su madurez y buen juicio eran totalmente insuperables. Esto no es totalmente cierto, ya que el comisariado tiene la responsabilidad general de mantener la adecuada moral y disciplina en todas las ramas del ejército imperial, con las obvias excepciones de los astartes, las adeptas sororitas y las fuerzas bajo la responsabilidad directa del Adeptus Mechanicus. Normalmente, las FDP de un sistema densamente poblado, donde el número de soldados en armas puede ser superior a los 20 o 30 millones, tendrán asignado un único comisario para supervisarlas, mientras que en otros casos, un desafortunado individuo tendrá bajo su responsabilidad teórica la supervisión de las tropas de las FDP de todo un subsector. Huelga decir que la mayoría de esos comisarios han sido seleccionados para ese trabajo como resultado de una acción disciplinaria, enfermedad o ambas causas, y que la mayor parte de los soldados bajo su jurisdicción pueden permanecer perdidos en la feliz ignorancia de su existencia. De hecho, su primera pregunta después de intercambiar saludos fue preguntar por el estado de nuestro operador de Vox, que había sido alcanzado en medio de nuestro último intercambio de mensajes, una temprana manifestación de la preocupación que pronto descubrimos que sentía por todos aquellos que caían fortuitamente bajo su cuidado. Sin embargo, solo cuando abandonamos nuestro antiguo refugio me di realmente cuenta de la naturaleza realmente inspiradora de su liderazgo. A todos los efectos habíamos sido derrotados, obligados de nuevo a huir, pero para el comisario Kane, este aplastante revés no era ni mucho menos eso. De hecho, este iba a ser el comienzo de una victoria mucho más total de lo que cualquiera de nosotros hubiera atrevido a soñar en aquellos momentos. Por favor, comenta que el apoyo a la serie es muy importante para seguir trayendo los capítulos. Si te gustó, suscríbete, que eso es muy importante.